Imagina esto. Un sábado por la noche, cualquier ciudad de Estados Unidos a finales de los años 50. Dos autos alineados en la salida de una carretera vacía, motores rugiendo, multitudes apostadas a los costados con cervezas en mano. La bandera cae. Los pedales se hunden hasta el fondo. Y entonces ocurre lo impensable. Una llanta trasera explota en humo blanco, chillando contra el asfalto como si quisiera arrancarse del auto. La otra, la que debería estar empujando el vehículo hacia adelante con toda su furia, simplemente gira despacio, casi con pena, sin fuerza, sin propósito. El auto no se mueve. O se mueve tan poco que el rival ya cruzó la meta cuando el conductor humillado apenas logra reaccionar. La gente se reía. Le pusieron nombre a esa vergüenza mecánica, pata de palo. Y en un mundo donde la velocidad definía el orgullo de un hombre y de una marca, esa palabra dolía más que cualquier insulto. Porque no era un problema de potencia. Ahí estaba el motor, entregando 350 caballos de fuerza pura, todo ese poder mecánico fabricado con precisión en las plantas de Detroit. El problema estaba escondido en un lugar que nadie miraba, en una pieza metálica oxidada colgando debajo del auto que casi ningún comprador entendía y que casi ningún vendedor sabía explicar. El diferencial trasero. Esa pieza tenía un trabajo aparentemente simple. Repartir la fuerza del motor entre las dos llantas traseras. Pero tenía un defecto de diseño que nadie había resuelto del todo, un defecto que convertía cada arrancón, cada curva cerrada, cada instante donde el auto más necesitaba fuerza, en una ruleta rusa. Porque ese diferencial, el estándar de toda la industria automotriz americana, siempre elegía el camino más fácil. Y el camino más fácil casi nunca era el correcto. Cuando una llanta perdía tracción, aunque fuera por un instante, aunque fuera por una gota de aceite en el pavimento o un parche de grava suelta, el diferencial mandaba toda la fuerza del motor hacia esa llanta. La llanta que ya no tenía agarre. La que ya estaba resbalando. Mientras tanto, la otra llanta, la que sí estaba firme sobre el asfalto, la que sí podía empujar el auto hacia adelante, se quedaba completamente sin fuerza. Sin una gota de potencia. Era una traición mecánica. El motor entregaba todo su poder y el auto lo desperdiciaba en el aire, convertido en humo y ruido, en lugar de convertirlo en velocidad. Los ingenieros de Detroit lo sabían. Lo habían sabido por años. Cada revista especializada, cada mecánico de barrio, cada corredor de arrancones improvisados en carreteras desiertas conocía este defecto de memoria. Pero durante décadas, nadie en la industria americana había logrado resolverlo de una manera que fuera accesible, confiable y verdaderamente efectiva para el comprador común. La solución ya existía. Había nacido más de 20 años antes, del otro lado del océano, en los talleres de un ingeniero alemán obsesionado con ganar carreras. Y estaba a punto de cruzar el Atlántico. El nombre de ese ingeniero era Ferdinand Porsche, y en 1935 no estaba pensando en autos de calle para familias americanas. Estaba pensando en ganar el Gran Premio de Europa. Esa competencia brutal donde los autos alemanes del equipo Auto Union llevaban motores sobrealimentados capaces de producir cifras de potencia que ningún neumático de la época estaba realmente preparado para soportar. El problema era casi idéntico al que atormentaría a Detroit 2 décadas después, solo que amplificado hasta el extremo. Esos monstruos de carreras entregaban tanta fuerza al eje trasero que, en cuanto una llanta perdía el más mínimo agarre en una curva, se volvía prácticamente incontrolable. Toda la potencia del motor se iba hacia esa llanta suelta, la hacía girar como loca, y el piloto perdía por completo el control del auto en el peor momento posible. Justo a la mitad de una curva a más de 200 kilómetros por hora. Porsche no podía darse el lujo de perder carreras por un defecto mecánico invisible. Así que contrató a la firma de ingeniería alemana ZF para resolverlo. Lo que salió de ese taller fue el primer diferencial de deslizamiento limitado funcional de la historia automotriz. Una pieza capaz de sentir cuando una llanta empezaba a perder tracción y de redirigir la fuerza hacia la llanta que todavía tenía agarre en el asfalto. Fue una revolución silenciosa. Nadie la anunció con fanfarrias. No hubo comerciales, no hubo folletos brillantes repartidos en las calles. Simplemente, los autos de Auto Union empezaron a salir de las curvas con una tracción que ningún rival podía igualar, y los ingenieros de otros equipos empezaron a hacerse preguntas. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta misma tecnología cruzó fronteras de una manera inesperada. Los ejércitos que necesitaban camiones capaces de atravesar lodo.
Nieve y terreno destrozado por bombas descubrieron que un diferencial capaz de repartir fuerza de manera inteligente entre las ruedas era la diferencia entre un vehículo que se quedaba atascado y uno que seguía avanzando bajo fuego enemigo. Después de la guerra, la tecnología se filtró hacia los vehículos todoterreno, camionetas y jeeps enfrentando rocas y pendientes imposibles. Pero durante casi 20 años permaneció encerrada en esos mundos, el de las carreras europeas y el militar. El comprador promedio de un auto de pasajeros en Estados Unidos ni siquiera sabía que existía. Eso empezó a cambiar a mediados de los años 50, cuando dos fabricantes estadounidenses, Studebaker y Packard, se atrevieron por primera vez a ofrecer algo parecido en un auto de calle. En 1956, lanzaron una unidad fabricada por la compañía dana bajo el nombre Twin Traction. Packard llamó a su propia versión con otro nombre comercial. Fue un paso importante, la primera grieta en la puerta. Pero ninguno de los dos logró que el concepto se quedara grabado en la mente del público americano. Faltaba una marca con el tamaño, el presupuesto de mercadeo y, sobre todo, el instinto correcto para convertir una pieza mecánica invisible en una obsesión cultural. Esa marca estaba a punto de entrar en escena y lo haría con un nombre que nadie olvidaría jamás. A finales de 1956, en las oficinas de ingeniería de Chevrolet, alguien tomó una decisión que cambiaría para siempre la relación entre los americanos y sus autos de alto rendimiento. La división de General Motors había estado observando de cerca lo que Studebaker y Packard habían lanzado ese mismo año, y llegó a una conclusión simple: la idea era correcta, pero la ejecución podía ser mucho mejor. Y sobre todo, podía venderse mucho mejor. Chevrolet desarrolló su propia versión del diferencial de deslizamiento limitado y decidió ofrecerla como opción en los Corvette y otros autos de pasajeros del año modelo 1957. El precio era casi ridículo para lo que entregaba, $48. Menos de lo que costaba un buen juego de llantas nuevas. Menos de lo que costaba pintar el auto de otro color. Pero el verdadero golpe maestro no fue el precio. Fue el nombre. En lugar de llamarla con algún código técnico de ingeniería que nadie entendería, o con un nombre genérico que se perdería entre la publicidad de la época, Chevrolet la bautizó Positraction. Una palabra que sonaba a poder. Que sonaba a ciencia. Que sonaba, sobre todo, a algo que cualquier hombre orgulloso de su auto querría presumir en el estacionamiento del trabajo o en la ventanilla de un restaurante de autoservicio un sábado por la noche. La palabra funcionó de una manera que ni los propios ejecutivos de mercadeo de Chevrolet pudieron haber predicho. No se quedó encerrada en los folletos de venta. Se escapó hacia la calle. Los mecánicos empezaron a usarla en talleres de todo el país. Los corredores de arrancones la gritaban entre ellos como si fuera una contraseña secreta. Los adolescentes que soñaban con su primer auto la memorizaban junto con el número de caballos de fuerza y el tamaño del motor. Por $48, un comprador de Corvette podía finalmente resolver ese problema que había avergonzado a generaciones de conductores. Podía pisar el acelerador a fondo en la línea de salida y ver cómo las dos llantas traseras mordían el asfalto al mismo tiempo, sin ese humo blanco inútil. Sin esa llanta girando en el vacío mientras el auto se quedaba clavado en su lugar. Lo que Chevrolet había hecho, en el fondo, era algo mucho más grande que vender una opción mecánica. Habían tomado un problema técnico invisible, algo escondido debajo del chasis que casi ningún comprador entendía, y lo habían convertido en un símbolo de estatus. Un objeto de deseo. Algo que se podía pedir por su nombre en el mostrador del concesionario, con la misma emoción con la que se pedía un motor más grande o un color más llamativo. Y una vez que esa palabra entró en el vocabulario de la cultura automotriz americana, ya no hubo forma de sacarla. Positraction dejó de ser el nombre comercial de una pieza mecánica de Chevrolet. Se convirtió en el estándar contra el cual se medía todo lo demás. El resto de la industria lo notó casi de inmediato. Para entender por qué esta pequeña pieza de metal dentro del eje trasero merecía tanta fama, hay que abrir el diferencial y ver exactamente qué ocurría en su interior, porque el mecanismo era tan elegante como efectivo. En un diferencial normal, el que traían casi todos los autos americanos antes de Positraction. El sistema estaba diseñado para permitir que las dos llantas traseras giraran a velocidades distintas cuando el auto tomaba una curva. Tenía sentido, porque en una vuelta, la llanta que va por fuera recorre una distancia más larga que la llanta que va por dentro. Si ambas estuvieran obligadas a girar exactamente igual, alguna de las dos tendría que arrastrarse, patinar, resistirse contra el pavimento en cada curva.
El problema aparecía cuando una llanta perdía tracción por completo. Ese diferencial abierto no tenía forma de distinguir entre una llanta que giraba más rápido porque estaba tomando una curva y una llanta que giraba más rápido porque simplemente había perdido el agarre y estaba patinando en el aire. Para el mecanismo, ambos casos se veían idénticos. Y siempre, sin excepción, mandaba toda la fuerza hacia la llanta que giraba más rápido. Es decir, hacia la llanta que menos la necesitaba. Positracción resolvió esto con un conjunto de discos de embrague colocados dentro de la carcasa del diferencial, entre los engranajes laterales y la caja del propio diferencial. Bajo condiciones normales de manejo, esos discos permitían que las llantas giraran a velocidades ligeramente distintas, exactamente igual que un diferencial abierto. Así que el auto se comportaba con total normalidad en curvas suaves y manejo cotidiano. Pero en el instante en que una llanta empezaba a girar significativamente más rápido que la otra, señal inequívoca de que había perdido tracción, esos discos de embrague se apretaban entre sí. Esa presión mecánica transfería torque directamente hacia la llanta más lenta, la que seguía teniendo agarre firme sobre el asfalto. De golpe, las dos llantas volvían a empujar juntas. No había electrónica involucrada. No había sensores, ni computadoras, ni nada que pudiera fallar por un cortocircuito. Era pura mecánica, pura física aplicada con precisión, resuelta con presión, fricción y discos metálicos bien calculados. El resultado en la práctica era exactamente lo que cualquier conductor frustrado por años de arrancones fallidos había estado esperando. En lugar de una llanta girando en el vacío mientras la otra se quedaba completamente inmóvil, ambas llantas mordían el pavimento al mismo tiempo. Toda la potencia del motor, esos 350 caballos de fuerza que antes se perdían en humo blanco, ahora se convertían en aceleración pura, en metros ganados. En segundos recortados en la línea de meta. Era simple. Era brillante. Y por $48, cualquiera podía tenerlo. Cuando el resto de la industria automotriz americana vio lo que estaba pasando con Positracción, entendieron de inmediato que se les estaba escapando algo enorme entre las manos. No podían quedarse cruzados de brazos mientras Chevrolet dominaba la conversación en cada estacionamiento, cada revista especializada, cada arrancón clandestino del país. Uno por uno, los demás fabricantes lanzaron sus propias versiones del mismo concepto mecánico, cada uno con su propio nombre comercial, cada uno convencido de que podía repetir el mismo golpe cultural. Pontiac lo llamó Safety Track y lo presentó en 1958 como parte de su estrategia para posicionarse como la marca de rendimiento dentro de General Motors. Oldsmobile respondió en 1960 con su propia versión bautizada Anti-Spin. Buick, no queriendo quedarse atrás dentro de la misma corporación, ofreció la suya bajo el nombre Positive Traction, una variación tan cercana al original que casi parecía un homenaje descarado. Del lado de Ford, la respuesta llegó con el nombre Quad-Lock, que más adelante evolucionaría hacia Traction Lock, mientras que su división de lujo, Lincoln, prefirió un nombre más elegante para su clientela, Directive Power. Chrysler, por su parte, entró a la competencia con Sure Grip, disponible tanto en los Dodge como en los Plymouth que salían de sus líneas de ensamblaje. 6 nombres distintos, 6 campañas de mercadeo compitiendo por el mismo espacio en la mente del comprador americano. Y sin embargo, ocurrió algo curioso, algo que ningún departamento de mercadeo de la competencia pudo revertir por más dinero que invirtieran en publicidad. La gente seguía diciendo Positracción. No importaba si el auto que tenían en el garaje era un Ford, un Plymouth o un Buick equipado con la tecnología correspondiente de su propia marca. Cuando alguien preguntaba en la calle, en un taller, en una gasolinera, si el auto tenía el diferencial especial que evitaba que una sola llanta se quedara patinando, la pregunta casi siempre llegaba formulada de la misma manera, ¿trae Positracción? El nombre de Chevrolet se había convertido en el término genérico para toda una categoría de tecnología, algo que muy pocas marcas logran alguna vez en la historia del mercadeo. De la misma manera en que la gente pide un Kleenex sin importar la marca real del pañuelo desechable, o busca una curita sin fijarse si es realmente de la marca Banda A&D. En el mundo de los autos de rendimiento de los años 60, cualquier diferencial de deslizamiento limitado, sin importar el fabricante real, terminaba siendo simplemente la Positracción. Chevrolet no solo había vendido una pieza mecánica. Habían capturado un lugar permanente en el lenguaje cotidiano de toda una generación de conductores americanos. Y esa victoria estaba a punto de volverse todavía más grande, gracias a 4 jóvenes de California con guitarras. Junio de 1962.
En una estación de radio de California, empieza a sonar una canción nueva de una banda que apenas estaba empezando a definir el sonido de una generación entera, los Beach Boys. La canción hablaba de autos, de velocidad, de la vida despreocupada de la costa californiana. Y en medio de la letra, apareció una frase que ningún oyente esperaba escuchar en una canción de radio comercial. La letra mencionaba, con total naturalidad, un motor de 4 velocidades, doble carburador de 4 gargantas, positracción, y el número 409, en referencia al tamaño del motor en pulgadas cúbicas. 4 palabras técnicas metidas directamente en el corazón de una canción pop que millones de adolescentes americanos cantarían en sus autos, en las fiestas, en la radio del auto de sus padres camino a la escuela. Y una de esas 4 palabras era positracción. Piensa en lo que eso significaba realmente. Una pieza mecánica escondida en el eje trasero de un auto, algo que ni siquiera se podía ver a simple vista al abrir el cofre. Se había vuelto tan importante en la cultura popular que merecía un lugar en la letra de una canción que sonaría en la radio nacional durante meses. No era un accesorio de lujo visible como un techo convertible o un tablero cromado. Era, literalmente, una pieza invisible debajo del auto. Y aún así, se había ganado su lugar en el imaginario colectivo de toda una generación. A partir de ese momento, positracción dejó de ser solamente una opción mecánica que se marcaba en una hoja de pedido dentro de un concesionario. Se convirtió en una especie de contraseña cultural, una manera de demostrar que el auto que manejabas era serio, que no era solo apariencia. Que detrás del cromo y la pintura brillante había ingeniería real capaz de ganar en la calle. Pregúntale a cualquier persona que haya sido adolescente en Estados Unidos durante los años 60 qué era lo primero que quería en su auto soñado, y muchos, sin dudarlo, mencionarán esa palabra. No importaba si terminaban comprando un Chevrolet, un Ford o un Plymouth. Todos, de alguna manera, querían la positracción. Era sinónimo de un auto que no se iba a avergonzar en la línea de salida. Los concesionarios lo notaron en sus ventas. Los mecánicos lo escuchaban a diario en sus talleres, jóvenes preguntando específicamente por esa opción antes incluso de preguntar por el color del auto o el tipo de radio que traía instalada. Chevrolet había logrado algo que ningún departamento de mercadeo puede fabricar artificialmente por más presupuesto que tenga, se había vuelto parte del lenguaje, parte de la música, parte de la identidad de toda una generación que definía su valor personal por lo rápido y lo confiable que era su auto en cada arrancón improvisado de la noche. Y todavía faltaba demostrar, con números fríos y contundentes, que esa fama estaba completamente justificada. Las palabras y las canciones convencen, pero los números son los que realmente cierran cualquier discusión entre entusiastas de los autos. Y los números que dejó Positracción sobre el asfalto fueron, sencillamente, contundentes. Tomemos el Corvette de 1957 equipado con inyección de combustible, ya de por sí una máquina rápida para su época. Y agreguemos la opción de positracción junto con la relación de engranajes adecuada en el eje trasero. La revista especializada Road y Track puso ese auto a prueba en pista real ese mismo año, y los resultados hablaron por sí solos, 0 a 100 km por hora en 5.7 segundos. Y un cuarto de milla completado en 14.3 segundos, todo esto sobre llantas de calle normales, nada de neumáticos especiales de competencia. Esa era la diferencia real de tener las dos llantas traseras empujando al mismo tiempo, en lugar de una sola llanta desperdiciando toda la fuerza en humo inútil. Pero fue en el mundo de las carreras de arrancones, el drag racing, donde Positracción demostró su verdadero valor. En una carrera de un cuarto de milla, todo se decide en el instante del arranque. Una fracción de segundo perdida por una llanta que patina al inicio puede arruinar por completo el tiempo final, sin importar cuánta potencia tenga el motor montado bajo el cofre. Un diferencial de deslizamiento limitado permitía que los pilotos finalmente aprovecharan cada caballo de fuerza que su motor estaba produciendo desde el primer instante de la arrancada. El ejemplo más extremo llegó en 1963, con el Chevrolet Impala Z11, un auto construido directamente de fábrica específicamente para dominar la pista de arrancones. Llevaba un motor de 427 pulgadas cúbicas, paneles de carrocería en aluminio para reducir peso al máximo, y un robusto diferencial Positracción combinado con una relación de engranajes de 4.11, diseñada exclusivamente para maximizar la aceleración pura. El resultado fue histórico. Ese Impala Z11 completó el cuarto de milla en 10.8 segundos, alcanzando velocidades cercanas a los 193 km por hora al cruzar la meta.
Se convirtió en el primer auto de fábrica de la historia en romper la barrera de los 10 segundos en esa distancia. Y ahí está el detalle que muchas veces se olvida cuando se cuenta esta historia enfocándose solo en el motor gigante y los paneles de aluminio. Positracción no fue un extra decorativo en ese logro. Fue un requisito absoluto. Sin esa pieza trabajando en el eje trasero, todo ese motor de 427 pulgadas hubiera terminado convirtiendo la mitad de su fuerza en humo blanco inútil sobre el asfalto de la pista. Exactamente el mismo problema que había avergonzado a los conductores americanos durante toda la década anterior. La potencia bruta siempre había estado ahí. Lo que faltaba era la manera inteligente de entregarla al camino. Un año más tarde, en 1964, apareció un auto que muchos historiadores del automóvil consideran el punto exacto donde nació la era moderna de los muscle cars, el Pontiac Guanajuato. Y en la hoja de opciones de ese auto legendario, junto al carburador triple que tanto se presumía en la publicidad, aparecía discretamente otra casilla que resultaría igual de determinante para su reputación. Safety Track, la versión de Pontiac del mismo concepto que Chevrolet había popularizado 7 años antes. La revista Car and Driver organizó en esa época una de las pruebas comparativas más comentadas de la historia del periodismo automotriz, enfrentando al Guanajuato contra un Ferrari. Un enfrentamiento casi absurdo en papel entre un auto de fabricación masiva americana y una máquina exótica italiana de precio muchísimo mayor. El Guanajuato que usaron para esa prueba venía equipado con el diferencial de deslizamiento limitado y una relación de engranajes de 3.55 en el eje trasero. Esa combinación permitió que el Guanajuato corriera de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 6.6 segundos y completara el cuarto de milla en 14.8 segundos. Cifras que, en ese momento, sorprendieron a más de un lector que jamás hubiera imaginado que un auto de producción normal pudiera acercarse tanto al rendimiento de un exótico europeo. Pero ahí está el punto que casi nunca se cuenta con suficiente claridad. Esas cifras no eran solamente el resultado del motor grande ni de los 3 carburadores trabajando juntos. Eran, en gran medida, el resultado de que las 2 llantas traseras estaban trabajando en equipo desde el primer instante del arranque, sin que ninguna de las 2 desperdiciara potencia patinando inútilmente contra el pavimento. Un Guanajuato sin esa opción, enfrentado a la misma línea de salida, hubiera terminado exactamente igual que aquellos autos humillantes de los años 50, una llanta girando en el aire. Humo blanco elevándose hacia el cielo, y el conductor viendo cómo el rival se alejaba mientras su propio auto apenas lograba moverse del lugar. Esta lógica se repitió, sin excepción, en cada auto de rendimiento serio que salió de las líneas de ensamblaje americanas durante toda esa década. Si alguien estaba armando la especificación de su próximo auto de alto desempeño directamente desde la hoja de opciones del concesionario, el diferencial de deslizamiento limitado era prácticamente la primera casilla que marcaba, incluso antes de decidir el color de la pintura o el tipo de rines. Se podía tener el motor más grande disponible en el catálogo. Se podía tener la mejor combinación de carburadores, la transmisión manual de 4 velocidades más precisa del mercado. Y aún así, sin ese diferencial trabajando correctamente en la parte trasera, todo ese esfuerzo de ingeniería terminaba desperdiciado en un ridículo arrancón de una sola llanta. Exactamente el mismo problema que había existido desde el principio de esta historia. La potencia sin control nunca fue suficiente. Siempre hizo falta la inteligencia mecánica para entregarla correctamente. Como cualquier tecnología mecánica que depende de fricción y presión constante, Positracción no era perfecta y quien la manejaba sin cuidado terminaba descubriéndolo de la peor manera posible, justo cuando más la necesitaba. Dentro de la carcasa del diferencial, esos discos de embrague que hacían toda la magia mecánica se desgastaban con el uso, especialmente en autos que se manejaban con dureza de manera constante, sometidos una y otra vez a arrancones violentos en la calle o en la pista. No era un desgaste catastrófico ni repentino, pero sí era real y requería atención. Además, existía un detalle que muchos dueños novatos ignoraban por completo: este tipo de diferencial necesitaba un aceite de engranajes muy específico, distinto al aceite estándar que se usaba en un diferencial abierto convencional. Si alguien, por ignorancia o por ahorrar unos pesos en el taller, le ponía el aceite equivocado, los discos de embrague empezaban a vibrar de manera errática cada vez que engranaban y desengranaban en curvas cerradas y lentas. Ese sonido característico, una especie de traqueteo o vibración metálica al dar vuelta en una esquina, era la manera en que el auto le avisaba a su dueño que algo no estaba funcionando correctamente. Los dueños que ignoraban esa señal terminaban,
tarde o temprano, con un diferencial que se comportaba prácticamente igual que uno abierto convencional. Exactamente el problema original que habían pagado $48 para eliminar de raíz. No todos los fabricantes resolvieron el problema exactamente de la misma manera mecánica. Studebaker, en su diseño original, había usado un sistema de embrague cónico, más simple de fabricar pero menos efectivo bajo uso realmente intenso y sostenido. Otros fabricantes, incluyendo la compañía Dana, desarrollaron versiones que usaban engranajes especiales tipo tornillo sin fin en lugar de discos de embrague. Estas unidades resultaban más durables con el paso del tiempo y no necesitaban ese aceite especial, aunque su costo de fabricación era considerablemente mayor. Para quienes competían exclusivamente en pistas de arrancones, sin preocuparse jamás por manejar el auto en tráfico cotidiano de la ciudad, existía todavía otra opción más extrema, el bloqueo total. Un diferencial que simplemente unía ambos ejes de manera permanente, sin ningún tipo de deslizamiento controlado entre ellos. El famoso Detroit Locker, derivado de un diseño desarrollado originalmente para camiones militares durante la Segunda Guerra Mundial, enviaba toda la potencia disponible hacia las dos llantas de manera simultánea y total durante la aceleración, aunque permitía cierta independencia de giro al tomar curvas. Era ruidoso. Era brutal con el resto de la transmisión en cada vuelta cerrada. En una calle normal de ciudad, resultaba prácticamente insoportable de manejar a diario. Pero en línea recta, sobre una pista de arrancones, era devastadoramente efectivo y ningún competidor serio lo discutía. Cada opción tenía su lugar exacto. Y entender cuál convenía a cada tipo de conductor se convirtió en una parte esencial de la cultura mecánica de esa generación completa de entusiastas. Con el paso de los años, la industria automotriz americana entendió algo que al principio había pasado casi desapercibido. Positraction y sus equivalentes ya no podían tratarse simplemente como una opción adicional escondida en el fondo de una larga lista de accesorios. Para cualquier auto que se tomara en serio la palabra rendimiento, esa pieza se había vuelto tan esencial como el propio motor. Hacia finales de los años 60, los paquetes de rendimiento más serios del mercado dejaron de ofrecerla como algo opcional y empezaron a incluirla directamente de fábrica. El Chevelle SS 454, el legendario Hudge de Pontiac, el Plymouth Roadrunner equipado con el motor Hemi, el imponente Boss 429 de Ford. Todos ellos entendieron finalmente lo que Chevrolet había descubierto una década antes por apenas $48. De nada sirve fabricar un motor brutal si la mitad de esa fuerza se pierde convertida en humo blanco sobre el asfalto. El mercadeo, finalmente, se puso a la altura de la ingeniería. Y aquí está lo verdaderamente asombroso de esta historia, 70 años después de que Ferdinand Porsche encargara aquel primer diferencial de deslizamiento limitado para dominar las curvas de un circuito europeo. El principio mecánico sigue exactamente igual. Un Mustang GT que sale hoy mismo de una agencia, un auto deportivo alemán moderno con insignia de la serie M, cualquier auto de rendimiento serio que se fabrique en la actualidad. Sigue dependiendo de la misma idea fundamental en su eje trasero. Claro que la tecnología ha evolucionado enormemente. Hoy en día, muchos de estos sistemas se controlan de manera electrónica, con sensores que detectan la velocidad de cada rueda por separado y responden en milésimas de segundo. El hardware es infinitamente más sofisticado. Pero la física detrás de todo esto sigue siendo exactamente la misma que descubrió Porsche en 1935, cuando una llanta intenta girar libremente sin control. Hay que redirigir esa fuerza hacia la llanta que sí tiene agarre real sobre el camino. Chevrolet tomó esa idea, la perfeccionó, le puso un precio accesible de $48 y sobre todo, le dio un nombre que se convertiría en parte permanente del lenguaje automotriz americano. La carrera de caballos de fuerza se llevó todos los titulares y toda la atención de la publicidad de la época. Pero fue esa pieza silenciosa, sin cromo, sin nombre visible en ningún lado del auto, la que realmente decidía si toda esa potencia terminaba convertida en velocidad real. O simplemente en humo blanco desperdiciado sobre el asfalto. Así que ahí lo tienes. El héroe mecánico más subestimado de toda la era dorada del muscle car americano. Ninguna revista lo puso en su portada. Solamente un conjunto de discos de embrague, trabajando en silencio dentro de una carcasa de metal, convirtiendo caballos de fuerza desperdiciados en pura tracción real sobre el camino. Si tienes un auto clásico en casa con un diferencial abierto convencional, es muy probable que hayas estado dejando rendimiento sobre la mesa cada vez que pisas el acelerador a fondo. Ahora ya sabes exactamente por qué.
Cuéntame en los comentarios qué diferencial trae tu auto. Y si esta historia te voló la cabeza tanto como a mí, dale like y compártela con alguien que también ame los autos clásicos americanos.